El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021. Todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MSPAFECUSAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 92.1 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Es domingo, en domingo también tenemos programa especial, un recuento, una recapitulación de lo que aquí le hemos presentado a lo largo de la semana. Vamos a iniciar precisamente con nuestro compañero Pablo Gómez, quien nos presenta el informe de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La misión de expertos internacionales que estuvo en China entre enero y febrero pasados para investigar el origen del coronavirus va a presentar al director general de la Organización Mundial de la Salud una serie de propuestas sobre los estudios adicionales que se requieren para avanzar en esta investigación, según dijo este viernes una portavoz de la entidad internacional. Una vez que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reciba las recomendaciones, las pondrá en conocimiento de los Estados miembros de la organización y decidirá con ellos cuáles van a ser los próximos pasos a seguir. El gobierno de Estados Unidos acaba de abrir nuevamente la polémica sobre el origen del virus al anunciar que sus servicios de inteligencia intensificarán sus investigaciones para averiguar en un plazo de 90 días cuál fue el origen de la pandemia. Tratará de decidir entre los dos escenarios que mantiene abiertos, el del contagio del ser humano por un animal infectado o un accidente de laboratorio en Wuhan. Recordamos que la misión internacional enviada por la OMS a China a principios de año no llegó en este sentido a conclusiones firmes. Y mientras tanto, los casos de COVID superan los 168 millones en el mundo, según los últimos datos notificados por la Organización Mundial de la Salud, y el total de fallecidos a nivel global ronda ya los 3,5 millones. Por regiones, América sobrepasa los 66,5 millones de casos positivos y con más de 1,6 millones de muertes. Le sigue Europa con más de 54 millones de contagios y alrededor de 1,15 millones de fallecidos, y a continuación va el sudeste asiático, que supera ya los 31 millones de positivos y presenta unos 390.000 fallecidos. En cuanto al ranking de países, sigue encabezado por Estados Unidos, con más de 32,8 millones de casos. En segundo lugar, India, con más de 26,3 millones, y después Brasil por encima de los 16 millones. Y en número de fallecidos, Estados Unidos oscila alrededor de los 586.000, Brasil está por encima de 452.000, India se sitúa en unos 315.000 y México ronda los 222.000. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. A más de año y medio de iniciar esta pandemia de COVID-19, muchas de las lecciones que nos ha dejado este padecimiento a nivel mundial es el hecho de fortalecer los sistemas sanitarios en todos los países. Los retos en salud pública son múltiples. Los organismos internacionales han establecido objetivos para lograr disminuir el impacto y dar una atención plural a cada uno de los sectores de la sociedad.
Y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas del 2000 tenían como meta alcanzarlos para el 2015. Las naciones se comprometen a luchar contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación contra la mujer. 3 de los 8 objetivos y 8 de las 18 metas mantenían una relación directa con la salud. Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Y después siguieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. El 3 está enfocado a la salud, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Sin embargo, con la emergencia de salud pública de importancia internacional por la COVID-19, que evidenció la realidad mundial y abrió el telón de una crisis sanitaria aguda sin avances totales en los indicadores de la salud establecidos en ambos objetivos, hoy llaman expertos a puntualizar las decisiones sanitarias en el contexto actual por la pandemia. La crisis sanitaria es mayor de lo que se ve. La colaboración y responsabilidad deberá asumirse por la sociedad en general, sistemas de salud y tomadores de decisiones. El cambio en la estrategia de las políticas públicas podría controlar el impacto que se avecina. Pero el reto de los países en el 2021 es fortalecer sus sistemas sanitarios para garantizar que la ciudadanía reciba una atención sanitaria adecuada, tanto en relación con el coronavirus como con otras patologías. La OMS señala la necesidad de mejorar la formación e información sobre temas sanitarios con el objetivo de combatir la infodemia y establece 10 acciones: acelerar el acceso de test, medicamentos y vacunas contra la COVID-19, mejora de la salud global, acabar con la inequidad entre territorios, más liderazgo en ciencia y datos, avanzar en la lucha contra las enfermedades transmisibles, así como acabar con las resistencias a medicamentos, abordaje de enfermedades no transmisibles y mentales, mejorar en reconstrucción tras la crisis pandémica y actuar de manera solidaria. La COVID-19 vino a cerrar a todos los sectores de salud, pero también modificó los esquemas de convivencia social y de cuidados personales en la salud, acciones que deberán de continuar para lograr no solo reducir el impacto sanitario, sino que también mirar a un horizonte con respeto al derecho a la salud. Informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos hablaba esta semana de la importancia del intercambio científico, médico y tecnológico que han realizado los países para garantizar el acceso a la vacuna contra COVID-19. En el caso particular de vacunas, lo que en esta pandemia de COVID-19 se ha vivido es, uno, la necesidad de intercambiar aspectos científicos, tecnológicos, técnicos también, para la producción de vacunas a gran escala que puedan satisfacer la necesidad de cobertura global. Algo que, como hemos escuchado en algunas cápsulas anteriores, ha sido todo un reto, no se ha logrado del todo. Hemos escuchado la inequidad en la distribución de vacunas, la inequidad en la cobertura, muchos países que ni siquiera han iniciado vacunación, etcétera. Entonces, creo que uno de los aspectos que debemos aprender con respecto a lo que podrían ser epidemias futuras, de las cuales no estamos exentos, es el contar con mecanismos globales de cooperación, de colaboración y particularmente infraestructura para la producción de biológicos, porque además lo más probable, y todos los estudios publicados al respecto orientan a la posibilidad de que este biológico, esta vacuna, vaya a tener que aplicarse con alguna periodicidad. No sabemos todavía si cada año, cada 2 años, a qué grupos, solo a grupos vulnerables o a la población general, etcétera. No sabemos de igual manera
si a lo largo de los meses o los años la inmunidad disminuye, hay que revacunar, pero además no sabemos tampoco si las variantes y las futuras que pudieran surgir obligarán a cambiar la estructura de los biológicos. Entonces, tienes toda la razón, Belén. Uno de los grandes retos y aprendizajes que debe habernos dejado esta pandemia es el contar con una infraestructura biotecnológica mundial que permita enfrentar una crisis de esta naturaleza con la producción de biológicos futuros o de los que actualmente sigue necesitando la humanidad. Tuvieron un propósito fundamental, la solidaridad, sobre todo con países con menos ingresos económicos y que se advertía desde el inicio iban a tener dificultad. 1, para desarrollar una vacuna, 2, para comprar los biológicos y 3, para que una vez teniendo los biológicos pudieran tener mecanismos de distribución en sus diferentes regiones para una más rápida aplicación y cobertura. En ese sentido, Belén, también tienes toda la razón, algo sin precedente, posiblemente con respecto a los biológicos, ha sido la suma de esfuerzos de sociedades, asociaciones, fundaciones, incluso de la sociedad civil, que han colaborado con gobiernos, con universidades, para el desarrollo, la producción y distribución de vacunas, pero también el respaldo a ensayos clínicos para nuevos fármacos y para apoyar el proyecto conocido como COVAX, que por cierto la Organización Mundial de la Salud sigue insistiéndole a los países que colaboren más con el proyecto COVAX. No se ha logrado su objetivo fundamental. Lamentablemente no se ha logrado el objetivo de COVAX. Pero ahí participaron fundaciones como la Fundación Gavi, como la Fundación Gates. Entonces, universidades como Oxford, los institutos nacionales de salud en los Estados Unidos y bueno, las diferentes farmacéuticas que se sumaron al proyecto COVAX y los gobiernos que se sumaron a los proyectos COVAX. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, llama a la responsabilidad social para prevenir contagios por COVID-19, un llamado que se hace particularmente a los jóvenes. Y en este verano probablemente, si se cumplen los objetivos y si nos siguen llegando las vacunas comprometidas por el Ministerio de Salud, probablemente llegaremos a esa ansiada inmunidad colectiva. Pero ahora nuestro objetivo tiene que ser, en estos prácticamente mes y medio, 2 meses que nos quedan, nuestro objetivo tiene que ser salvar el mayor número de vidas posible y eso significa que tenemos que mantener en ese cronograma que hemos diseñado desde la Consejería de Salud, vamos a ir pasito a pasito. Pero nosotros desde la Administración Autonómica podemos hacer nuestra parte. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la policía local, los ayuntamientos podrán hacer la suya, pero no podemos poner un policía detrás de cada ciudadano. No podemos y además no debemos. Y por tanto, cada ciudadano tiene que entender que todavía, desgraciadamente, tiene riesgo de contagiarse y de manera muy especial, por tanto, de ir a un hospital y, por tanto, tristemente, de fallecer. Y hago una especial llamada de atención a todos nuestros jóvenes. Jóvenes que se han portado, y tengo que decir en términos generales, muy bien. En una etapa adolescente es muy difícil, todos hemos tenido 18, 17, 20 años y sabemos lo difícil que es estar encerrado en casa. Y se han portado francamente bien. Y por tanto yo no quiero ni demonizarlo ni criminalizarlo, pero sí les pido, y les pido con la máxima honestidad, que sean muy prudentes. No solo porque pueden contagiarse ellos, y cada vez, desgraciadamente, los hospitales, los hospitalizados cada vez son más jóvenes, como consecuencia de que ellos son los que no están vacunados y por tanto son vulnerables, pero si además pueden contraer o pueden trasladar o infectar a personas queridas, a su novia, a sus amigos, a su padre o su madre si no está vacunado, a personas en definitiva de su entorno, ¿no? Por tanto, máxima responsabilidad. Y ese va a ser el objetivo. Vamos a ir pasito a pasito, pero con paso seguro en las 2 vías.
en guardar y preservar la salud de los ciudadanos de Andalucía y en recuperar cuanto antes nuestra actividad económica, el empleo y el progreso. Hacemos una pausa, regresamos. Que no se te olvide de que el COVID-19 aún sigue entre nosotros. Sigue cuidándote. El mundo sigue enfocado en combatir esta pandemia de COVID-19. Sin embargo, los organismos internacionales de salud piden no olvidar también los otros padecimientos. A medida que pasa el 2021, la región de las Américas ha enfrentado enormes retos de salud. La región emprende la histórica tarea de vacunar cerca de 465 millones de personas contra la COVID-19. Sin embargo, la falta de solidaridad entre las naciones más ricas por las más pobres han retrasado uno de los principales retos que tiene la humanidad: vacunar a todos, lamentaron organismos internacionales. Este año, la Organización Panamericana de la Salud recordó que no solo hay que trabajar para seguir enfrentando la COVID-19, sino también atender los asuntos de salud universal, las inequidades en materia de salud, la farmacoresistencia, las enfermedades no transmisibles y otros obstáculos para la salud y el bienestar. La OPS subrayó la necesidad de que los países colaboren, involucren a los gobiernos en su totalidad y no solo a los sectores de la salud, y se aseguren de que nadie se quede atrás en las iniciativas de salud pública. Algunas de las contribuciones del organismo internacional que se ha trazado para alcanzar esta meta son, por ejemplo, fortalecer la solidaridad para lograr la seguridad sanitaria, revitalizar los esfuerzos para enfrentar enfermedades transmisibles. La OPS brinda apoyo a los países para establecer sistemas de salud sólidos y contribuir a que la población se mantenga saludable, incluso a pesar de la crisis sin precedentes en el segundo año de pandemia. Busca combatir la farmacoresistencia, prevenir y tratar en tiempo y forma las enfermedades no transmisibles y los trastornos mentales, entre otras acciones más, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habla sobre los diferentes retos al que se enfrentan actualmente los sistemas de salud. Pero ahora la Organización Mundial de la Salud sigue solicitándole a las farmacéuticas la aportación de la cantidad de biológicos suficientes para que COVAX distribuya a los países con menos recursos. Entonces, creo que han sido proyectos muy interesantes, no han logrado todo su objetivo, pero están ahí como un modelo de solidaridad para el futuro que creo que debe aplicarse y, como bien dices, Belén, no solamente para esta vacuna, sino para muchas vacunas que necesita el mundo para estar cubriendo las enfermedades infecciosas que azotan todavía a la humanidad. Todavía existe, por ejemplo, mucha tuberculosis, todavía existe paludismo, no hay vacuna para paludismo, pero sí existen fármacos nuevos, sobre todo para formas de paludismo o malaria, que es una de las formas del paludismo, que se utilizan sobre todo para casos de resistencia. ¿Qué decir del VIH? El VIH tiene en estudio algunas vacunas, todavía no hay resultados contundentes al respecto, pero empieza a verse una lucecita ya al final del túnel con respecto a alguna vacuna de utilidad para VIH.
¿Qué decir de dengue, que causa más de 50 millones de casos anualmente en la franja de los trópicos, que es en donde predominantemente afecta esta enfermedad? ¿Qué decir de otras enfermedades transmitidas por vectores, como el caso de Zika, chikungunya, fiebre amarilla, infección por el virus del oeste del Nilo? Vamos, son muchas enfermedades infecciosas en donde hay todo un reto, tanto para desarrollar vacunas como para la distribución más amplia de vacunas en todo el mundo. Entonces, sí, definitivo, Belén, y creo que algo positivo que ha dejado esta pandemia es el surgimiento de nuevas plataformas para el desarrollo de estos biológicos. Antes, la mayor parte de las vacunas eran con virus vivos atenuados, con virus vivos inactivados. Posteriormente surgieron las vacunas utilizando partículas proteicas del virus o del patógeno purificadas, algo desarrollado a través de biotecnología. Pero ya ahora las vacunas utilizando ácidos nucleicos como el RNA mensajero o como las vacunas de DNA. Por cierto, estas vacunas están concluyendo sus ensayos clínicos de fase 3, algunas de ellas, y no nos extrañe que en próximas semanas ya estemos identificando algunas publicaciones. Esa es otra plataforma muy interesante que posiblemente va a dar a lugar el desarrollo, en la producción a gran escala de nuevos biológicos. Creo que uno de los más importantes es lo que vivimos en muchos países respecto de la saturación de espacios para hospitalización y la saturación de espacios para la atención ambulatoria. Creo que muchos países, incluso los países considerados de altos ingresos económicos, tuvieron momentos álgidos al respecto. Inglaterra, Francia, España, Italia, todos llegaron a tener momentos de ocupación hospitalaria cercana al 100% por COVID-19 y todos tuvieron necesidad incluso de reconvertir servicios hospitalarios para la atención de COVID-19. Esto nos lleva obligadamente a la reflexión de que el mundo no estaba preparado para enfrentar una pandemia. Y ojo con esto, porque sí estábamos esperando una pandemia, no de COVID-19, no una pandemia causada por un coronavirus, pero estábamos esperando una pandemia de influenza. Claro que la influenza no tiene la gravedad que ha tenido COVID. La influenza tiene además tratamientos médicos con antivirales que han sido de gran utilidad a lo largo de los últimos años. Y la influenza además tiene la experiencia de la producción de vacunas de muchas décadas atrás, bueno, por lo menos de 3 décadas atrás. De tal suerte que la pandemia que esperábamos de influenza seguramente hubiera sido menos impactante que esta pandemia de COVID-19, pero creo que la preparación ante una pandemia de las características que esta fuera requería de analizar la infraestructura hospitalaria, la capacidad de proveeduría de insumos. En este caso el oxígeno fue una crisis en todo el mundo también, particularmente en países de América Latina, y de eso debemos aprender. Número 3, lo que pasó con muchas enfermedades que quedaron rezagadas en su atención por concentrar la atención a la pandemia de COVID-19. Y otro de los aspectos que debemos aprender, que nos debe llevar a reflexiones, es la suficiencia en cuanto al
personal de la salud para la atención de una emergencia sanitaria. Esto también fue insuficiente en muchos momentos y en muchos lugares del mundo. Existen grandes diferencias en cuanto al número de médicos o número de enfermeras por 1,000 habitantes, y eso es, digamos, una variable que es significativa cuando se habla de calidad en los servicios de salud. Mira, Belén, cuando se habla de calidad en los servicios de salud, en general, esto independientemente de una situación extraordinaria como sería una epidemia o una pandemia, pero se analiza la infraestructura hospitalaria, número de camas por número de habitantes, y existe un indicador. Número de médicos y enfermeras por 1,000 habitantes, existen indicadores al respecto. El número de clínicas de atención ambulatoria por número de habitantes, para todo esto existen indicadores. Y luego, también cuando se habla de calidad en los servicios de salud, se analizan las tendencias de incidencia o prevalencia de determinadas enfermedades o eventos ocurridos en una determinada población. Y ahí la mortalidad infantil es uno de los indicadores de calidad. La muerte materna es uno de los indicadores de calidad. La muerte neonatal es uno de los indicadores de calidad. La cobertura de vacunación con diferentes biológicos, sarampión, rubiola, paperas, hemófilus, influenza tipo B, difteria, tosferina, tétanos, neumococo, vamos, todas esas vacunas que ya son consideradas como vacunas de administración universal, tienen un indicador, deben estar cercanas al 100% de cobertura de la población susceptible. Entonces, todo eso debe irse midiendo en el día a día para hablar de que un sistema de salud es un sistema de salud de calidad. Si cuando ocurre una eventualidad del tamaño de una epidemia o de una pandemia, estás absolutamente rebasado en los otros aspectos de la atención en tu sistema de salud, bueno, tienes que inmediatamente actuar para preparar tu sistema de salud para contingencias. Esta semana viajamos a Brasil, donde Alba Santandreu, corresponsal de la agencia EFE, nos actualizaba información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pese a que la situación ha mejorado levemente en Brasil, el país sigue siendo uno de los más azotados por la pandemia del coronavirus. Un año después, desde el inicio de la crisis sanitaria, el país contabiliza 15,8 millones de casos y 444.000 muertes por COVID-19. El número de muertes por coronavirus viene cayendo lenta y gradualmente tras el pico de la segunda ola de la pandemia, la cual registró el país entre marzo y abril de este año. La media de contagios también está lejos de su pico, pero ha vuelto a crecer en los últimos días tras la relajación de las medidas de distanciamiento social y la reapertura de comercios, bares y restaurantes. Las imágenes de aglomeraciones son comunes en muchos puntos del país, especialmente durante los fines de semana. Los especialistas ya han advertido que el país puede enfrentar una tercera ola más grave que la segunda y que podría verse agudizada por el retraso de la vacunación. El 19% de la población ha sido inmunizada con la primera dosis de la vacuna anti-COVID, aunque tan solo el 10% ha recibido las 2 dosis. A pesar de la ralentización del proceso de vacunación, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro se muestra optimista y confía en poder vacunar a toda la población para finales de 2021. Reportó desde Brasil para el programa Coronavirus la pandemia. Hacemos una pausa, regresamos.
sabes cómo es el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, presentado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, te lo mostraremos. El plan se divide en grupos de población en orden de prioridad, por fases y subfases, dependiendo de la disponibilidad de la dosis de la vacuna. Fase 1, 1A, trabajadores de establecimientos de salud asistencial que atienden pacientes con COVID-19. 1B, trabajadores de establecimientos de salud asistencial no incluidos en la subfase 1A y comunitario de apoyo, incluyendo comadronas, promotores voluntarios y terapeutas mayas. 1C, estudiantes de ciencias de la salud y afines que realizan prácticas asistenciales en establecimientos de salud. 1D, cuerpos de socorro, bomberos y paramédicos de ambulancias, incluyendo cuerpos de socorro con red, trabajadores de funerarias y personal que labora en instituciones de adultos mayores. 1E, personas internadas en hogares o instituciones de adultos mayores. 1F, trabajadores del sector salud, administrativos, no incluidos en las subfases anteriores de acuerdo con otros factores de riesgo. Fase 2. 2A, adultos mayores de 70 y más años y adultos con una o más de las condiciones siguientes: hipertensión arterial que requiere medicamento, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, inmunosupresión u obesidad. 2B, adultos de 50 a 69 años. Fase 3. 3A, trabajadores sector seguridad nacional, PNC, PMT, militares y personal del sistema penitenciario. 3B, trabajadores registrados en las municipalidades y entidades que prestan servicios esenciales de electricidad, agua y recolección de basura. 3C, trabajadores sector educación, maestros nivel primario, básico, universitario, incluye funcionarios del Ministerio de Educación. 3D, trabajadores sector justicia, jueces, personal en tribunales. Fase 4. 4A, adultos de 40 a 49 años. 4B, adultos de 18 a 39 años. La vacunación será gratuita, segura y voluntaria, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Todos los viernes, a las 9 de la noche, Ajao. Corazón del cielo, corazón de la tierra. El 20 de julio de 1969, para la humanidad fue un día trascendental, a tal punto que lo que había dicho hace mucho tiempo Newton lo repitió de una forma especial Neil Armstrong y dijo: este es un pequeño paso de un hombre, pero es un gran salto para la humanidad. Ajao. Corazón del cielo, corazón de la tierra. Programa especializado en noticias sobre la exploración espacial, conducido por Cecil de León. Véalo todos los viernes a las 9 de la noche por TV USAC, la televisión alternativa. La Organización Panamericana de la Salud ha mostrado esta semana su preocupación ante los casos de COVID y muertes a niveles alarmantemente altos en algunos países. La semana pasada, 4 de cada 5 países que reportaron el mayor número de casos de COVID-19 están en la región de las Américas. Además, naciones de esta zona reportaron las 5 tasas de mortalidad más altas del mundo, advirtió la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. La Organización Mundial de la Salud señaló que las víctimas de COVID no se han registrado seriamente. Al respecto, Etienne comentó que es preocupante que la mitad de las muertes hayan ocurrido justamente en las Américas, lo cual demuestra el enorme impacto que esta pandemia ha tenido en la región. Detalló que hay aumentos en los casos de países de América Central, incluidos Costa Rica, Panamá, Belice y Honduras, donde las camas de las unidades de cuidados intensivos están a más del 80% de su capacidad. En el
Caribe, Trinidad y Tobago, se ha declarado una emergencia nacional tras un reciente brote de COVID-19. Cuba continúa reportando un aumento significativo. También preocupan las tendencias crecientes en las hospitalizaciones en Haití. Por otro lado, en América del Sur, las nuevas infecciones han bajado en Chile, Perú y Paraguay. Pero Uruguay, Argentina y Brasil, después de experimentar avances durante varias semanas, vuelven a tener un aumento de casos, informó Elizabeth Ortiz. A poco más de año y medio de iniciada esta pandemia de COVID-19, uno de los principales retos que no han podido superar todavía la comunidad científica es el encontrar un fármaco específico para tratar COVID-19. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos hablaba sobre este tema. Ha sido difícil el encontrar un medicamento altamente eficaz, específico y además seguro para el manejo de estos pacientes. Afortunadamente, en el caso de pacientes graves, los esquemas de tratamiento, que no son solamente antivirales, sino la combinación de antivirales con antiinflamatorios esteroideos o corticoides, la utilización de fármacos anticoagulantes como parte del esquema cuando se advierte que el paciente está en un estado procoagulatorio, y las medidas de soporte en los pacientes graves y críticos es lo que de alguna manera ha logrado reducir la letalidad por COVID-19, pero quisiéramos tener, al igual que en su momento tuvimos para la influenza, un medicamento como oseltamivir. Por ahora no tenemos un fármaco de estas características contra COVID-19. Hay promisoriamente resultados alentadores en cuanto al uso de anticuerpos monoclonales en contra de SARS-CoV-2, en contra del virus responsable de COVID-19. Son, desde mi punto de vista, los medicamentos que están en este momento en estudio, en fase 3, que han mostrado resultados más promisorios y que en pacientes con enfermedad moderada han mostrado buenos resultados. Estamos por encontrarnos con las publicaciones científicas al respecto y diría que son los fármacos que llevan la delantera en cuanto a resultados clínicos. En la revisión de cómo va evolucionando la pandemia de COVID-19 y en cómo va siendo el comportamiento de el nuevo coronavirus, luego nos encontramos con alguna noticia que siempre debe generar atención muy particular del mundo científico, porque hay un manuscrito científico en curso a punto de ser publicado, de hecho ya tiene aceptación editorial para publicación, en donde se reporta el caso de un niño con una neumonía grave en Malasia, en una provincia en Malasia, en el que se aisló un coronavirus previamente conocido, pero que no afecta al ser humano, sino a felinos y a caninos. Un coronavirus que tiene una recombinación genética de un virus como tal, de perros y de felinos, y en donde no se ha encontrado otro patógeno responsable de la neumonía de este niño. La sospecha es que este sea un coronavirus, también pertenece a la familia de beta coronavirus, a la misma que pertenece SARS-CoV-2, y que si es el responsable de esta neumonía, se podría considerar el octavo coronavirus que afecta al ser humano. Recordemos que SARS-CoV-2, el responsable de COVID, es el séptimo. Bueno, cuidado con este nuevo hallazgo. Es un caso, Belén, hay que aclarárselo a nuestra audiencia, pero las zoonosis
así son. Frecuentemente inician con un caso. COVID-19 inició con un caso. Entonces, creo que va a ser importante darle seguimiento en estos días a qué es lo que va ocurriendo con este caso, con esta publicación, para estar muy atentos, muy alertas ante la posibilidad de que un octavo coronavirus esté generando enfermedad en el humano, ¿no? Se comportan de forma distinta, Belén. Las neumonías, por principio de cuentas, la mayor parte de las neumonías en los pequeños son virales. Y dentro de los virus responsables de neumonía en los niños, tenemos, por ejemplo, el caso de los virus sincicial respiratorio, los virus de influenza, los virus de parainfluenza, los adenovirus. Son los grupos más importantes. Y bueno, pues ahora también SARS-CoV-2, COVID-19. Pero luego también hay otro grupo de patógenos bacterianos, como Streptococcus pneumoniae, cada vez menos otro llamado Haemophilus influenza, porque hay una vacuna que es parte de la vacunación universal. Y también hay un grupo de patógenos conocidos como atípicos, también son la mayor parte de ellos bacterianos, entre los que está una bacteria llamada Mycoplasma pneumoniae y otro patógeno llamado Moraxella catarrhalis. Los niños en general tienen mejor evolución que los adultos, aunque a veces tengan comportamiento grave, pero los niños tienen evoluciones a la mejoría más rápidamente que los adultos. Todos los patógenos de los que te acabo de hablar también pueden estar presentes en los adultos. Y en los adultos, sobre todo en quienes tienen comorbilidades, se comportan con mayor gravedad en general. Los adultos requieren más frecuentemente hospitalización. Los niños, muchos de ellos incluso tienen manejo ambulatorio con mucha vigilancia de parte de sus pediatras, pero también puede existir gravedad ante una neumonía en niños, incluso por patógenos tradicionales. Fíjate que ahora existe una gran ventaja laboratorial, gran ventaja desde el punto de vista laboratorial en cuanto al diagnóstico del patógeno o los patógenos responsables de una infección respiratoria como una neumonía, por ejemplo. Se pueden hacer pruebas de PCR múltiples. Estas pruebas de PCR múltiples, hay varias marcas, no comentaré alguna de ellas, pero te pueden detectar de todos los patógenos que acabo de hablar, prácticamente a cada uno de ellos, con una sola muestra del paciente, con una sola muestra, por ejemplo, nasofaríngea, o con una sola muestra de expectoración, o con una sola muestra de aspirado bronquial. Entonces eso nos ha ayudado mucho porque con una sola muestra puedes finalmente determinar el patógeno responsable y dirigir tu terapia antimicrobiana al blanco directo para lograr tener mayor éxito terapéutico. En Colombia, nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga nos actualiza también información. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial desde Colombia, con los hechos más importantes con relación al COVID-19. En las últimas horas, el Instituto Nacional de Salud entregó una nueva cifra récord que detalla que son cerca de 25.093 casos de coronavirus que se han presentado en las últimas 24 horas. La cifra de personas contagiadas en su totalidad alcanzan a ser 3.319.193 personas que se han contagiado de COVID-19. Miren bien, 513 han sido las personas que han fallecido como consecuencia del coronavirus en las últimas 12 horas. La cifra de muertos en su totalidad en territorio colombiano alcanzan a ser 82.000
56.693 muertos, personas que no han logrado ganarle la batalla al coronavirus. El toque de queda se sigue aplicando en algunas ciudades, tal es el caso de la capital de la República, Bogotá, en donde no se permite la salida de personas desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Esto con el fin de evitar que las personas salgan a aglomeraciones y actividades nocturnas que pueda comprometer el crecimiento de la pandemia en este tercer pico. Las ciudades que menos casos reportan al momento son Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés. Otras ciudades en donde también se redujo la ocupación de camas UCI, porque llama mucho la atención esta situación, son Barranquilla, Santa Marta, Manizales y Medellín. Sin embargo, en otras ciudades, tal es el caso de Bucaramanga, en donde nos encontramos, se establece que se permitió que los profesionales de la salud establezcan quiénes ingresan a las unidades de cuidados intensivos dependiendo de las urgencias vitales, y es que se ha presentado un colapso que supera el 90%. La alerta roja hospitalaria se sigue presentando en algunas ciudades de este país. Vamos a hablar ahora del proceso de inmunización o de vacunación que avanza en su cuarta etapa, y les contamos que esta va finalizando de personas que tienen edades comprendidas entre 55 y 59 años de edad. También docentes universitarios, profesores de instituciones educativas primarias y aparte de eso policías y militares. Ahora bien, sigue una nueva fase y esta le permitirá a las personas entre 40 y 49 años también participar del proceso de vacunación. Esto quiere decir que se va a ampliar este cronograma con la intención de apoyar a los diferentes sectores. Sin embargo, se siguen haciendo llamadas y medidas para tratar de mitigar la pandemia. Por ahora es el reporte que se tiene desde Colombia. Un abrazo, sigan ustedes en estudio. Hacemos una pausa, regresamos ya para entrar a la recta final de este programa especial. Esta pandemia de COVID-19 concentró los esfuerzos y también las herramientas, habituales para el tratamiento de pacientes hacia COVID-19. Pero ¿qué pasó con el resto de padecimientos, particularmente con la salud materno-infantil? Elizabeth Ortiz nos cuenta. La interrupción continua de los servicios de salud de la mujer podría borrar más de 20 años del progreso en la reducción de la mortalidad y el aumento al acceso de la planificación familiar en América Latina. Naciones Unidas estima que hasta 20 millones de mujeres en la región podrían haber visto interrumpido el control de la natalidad durante la pandemia, ya sea porque los servicios no están disponibles o por la falta de recursos para pagar los anticonceptivos. La atención durante el embarazo y el recién nacido también se ha interrumpido en casi la mitad de los países de las Américas, reportó la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, las mujeres embarazadas son más vulnerables a infecciones respiratorias como COVID-19. Si se enferman, tienden a desarrollar síntomas más graves que requieren intubación, lo que puede poner en riesgo tanto a la madre como al bebé. El organismo internacional advirtió que casi todas las muertes maternas se pueden prevenir e incluso volver a los niveles de mortalidad materna prepandémicos, que ya eran altos, lo cual podría llevar más de una década. La tasa de mortalidad materna en América Latina y el Caribe disminuyó de 96 a 74 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos entre 2000 y 2017. Informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez también hizo un recuento de lo que ha sucedido con otras enfermedades en medio de esta pandemia de COVID-19. De hecho, ya lo ha cuantificado la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, para el caso de América Latina y el Caribe. Ellos hablan de hasta 70 patologías que han tenido de alguna manera rezago en la atención, ya sea en la prevención, en la detección oportuna o
también en el manejo oportuno. Pero además de lo anterior, no solo ha sido de enfermedades infecciosas, sino también de enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, y también escuchábamos lo relativo a la atención materno-fetal o materno-infantil, que se vio afectada particularmente por la reducción de la atención prenatal por temor frecuentemente de la mujer en embarazo para acudir a citas de control prenatal por el riesgo de COVID-19. Esta situación que, como lo he comentado antes, la Panamericana de la Salud ha identificado con mucha claridad, también fue en su momento declarado por el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, cuando incluso instaba a los países, era el mes de agosto aproximadamente, instaba a los países miembros de la organización para que aseguraran insumos para la atención de pacientes con cáncer, para la atención de pacientes con VIH, para la atención de pacientes con tuberculosis, vacunas para todas las edades, y que la atención del COVID-19, si bien era una prioridad sanitaria y es una prioridad sanitaria, no llevara a la desatención de otras patologías. Recordemos que ocurrieron, entre otros fenómenos, número uno, la reconversión hospitalaria. Muchos hospitales destinaron un porcentaje de sus camas para la atención de pacientes con COVID. Entonces redujeron la capacidad instalada para otras patologías. Segundo, muchos hospitales redireccionaron equipamiento médico, incluyendo ventiladores, equipos de monitoreo para pacientes graves críticos, a las áreas COVID. Tercero, muchos hospitales también redireccionaron al personal de la salud para la atención de áreas COVID, y esto redujo importantemente la atención de otras patologías. Entonces, este ha sido un fenómeno que veíamos venir. Ahora parece cuantificado, hasta 70 patologías tuvieron afectación en cuanto a la atención en los diferentes niveles, desde prevención hasta atención y rehabilitación. En la revisión de una mujer embarazada y el monitoreo del embarazo, las visitas al ginecólogo son fundamentales, o al médico, no necesariamente debe ser al ginecobstetra, pero en algunas de estas visitas, efectivamente, la revisión ecosonográfica para evaluar el tamaño, el crecimiento, el desarrollo, pero también se pueden evaluar a través de ecosonografía, sobre todo con la nueva tecnología que existe al respecto, la formación de los órganos, el que no esté ocurriendo una malformación grave, que pudiera incluso tener una intervención prenatal, porque ya hay procedimientos quirúrgicos prenatales. En fin, todo eso definitivamente requiere de visitas presenciales, y sí hubo afectación definitivamente a este monitoreo tan cercano que debe haber de la mujer en estado gestacional para el mejor control del embarazo. Uno de los medicamentos o grupos de medicamentos de gran utilidad para pacientes con COVID-19, al menos así evidenciado a través de los ensayos clínicos de fase 3, que la mayor parte han concluido, y seguramente estaremos viendo las publicaciones en próximos días. Pero en publicaciones preliminares de estos ensayos clínicos, el uso de anticuerpos monoclonales en pacientes con COVID moderado a severo fue muy promisorio. Este tipo de anticuerpos monoclonales pueden actuar de dos maneras. Unos de ellos lo hacen al competir con el receptor de
la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es la puerta de entrada al virus, a la célula que infecta. Entonces, hemos comentado en múltiples ocasiones que el virus tiene una proteína en la superficie llamada proteína espicular. Esa proteína es la que se une precisamente al receptor y de esa manera el virus penetra a la célula que va a infectar. Estos anticuerpos compiten por esa unión. Compiten ya sea a través de adhesión a la proteína espicular de SARS-CoV-2, o también hay algunos que compiten precisamente uniéndose al receptor del SARS-CoV-2, que es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Entonces, al no existir la unión entre el virus y su receptor, la infección no se perpetúa, no hay replicación viral. Recordemos que los virus necesariamente requieren de la maquinaria intracelular para poderse reproducir. No hay otro mecanismo. La reproducción viral, la replicación viral es utilizando la célula infectada. Y el otro mecanismo de otro tipo de anticuerpos monoclonales es a través de la inhibición de citocinas proinflamatorias. Recordemos que una vez que el virus infecta a la célula, sobre todo las células del sistema inmune detectan la presencia del virus, producen estas citocinas proinflamatorias que inducen a la producción o a la llegada de otras células del sistema inmune conocida como linfocitos. La primera de las células que tiene ese contacto son los macrófagos, los neutrófilos también, pero los macrófagos particularmente al producir estas citocinas proinflamatorias llaman a que vengan los linfocitos tanto de tipo B como de tipo T para actuar en contra del virus y para producir más anticuerpos. Entonces, al desplegarse toda esta respuesta inmune y al liberarse estas citocinas proinflamatorias, por eso se llaman proinflamatorias, porque producen inflamación. Entonces hay anticuerpos monoclonales que las inhiben, sobre todo a dos de ellas. Una, la interleucina 6, bueno, también al factor de necrosis tumoral, a la interleucina 1 y a otra citoquina conocida como JAK-JAK. Al inhibirse con anticuerpos monoclonales, entonces no se perpetúa la inflamación, el paciente no tiene gravedad y puede resolver relativamente rápido un episodio de COVID. Antes de despedirnos, vamos a China, donde inició todo el epicentro de esta pandemia y también el surgimiento del virus, de un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Javier Triana, corresponsal de la agencia EFE en China, nos informa. Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Ya son más de 500 millones las dosis que China ha inoculado en el país, más de 510 millones para ser exactos. En estos momentos, y en especial a tenor de los pequeños rebrotes registrados en varias provincias del país, Pekín ha redoblado esfuerzos para vacunar a su población. En algunos casos, el país asiático está tratando de incentivar a sus ciudadanos a que se inmunicen contra la COVID regalándoles alimentos, ya que China ha mantenido en general la situación bajo control desde hace más de un año y muchos ciudadanos no ven la necesidad de vacunarse. Ha habido rebrotes esporádicos en varias partes del territorio, pero la respuesta siempre ha sido expeditiva, con cuarentenas selectivas, restricción de los desplazamientos y campañas masivas de analíticas que han servido para asfixiar la diseminación del virus. Entre las vacunas que se están usando, la de la farmacéutica Sinopharm, el primero de los antígenos chinos en obtener luz verde por parte de la Organización Mundial de la Salud. También la vacuna desarrollada por Sinovac, que también se está usando en Hong Kong o en Turquía, por ejemplo, pero ambas son de 2 dosis, a diferencia de la de CanSino, de una sola dosis. Desde principios de este mes, China ha empezado a inyectarla a las poblaciones de varias ciudades del este del país, entre ellas Pekín y Shanghái. Asimismo, está en las últimas fases de análisis clínicos la que sería la primera vacuna china con la tecnología de ARN mensajero, desarrollada conjuntamente por la farmacéutica Walvax y el ejército chino.
Al otro lado del estrecho de Taiwán, sin embargo, el panorama ahora mismo es muy distinto, ya que en apenas 3 semanas Taiwán ha visto cómo sus contagios se triplicaban. Todo esto a pesar de que había sido uno de los países que mejor había gestionado la pandemia hasta la fecha. Las cifras publicadas este lunes muestran que es el 8º día consecutivo en el que Taiwán registra más de 300 nuevos contagiados diarios. Y para tratar de evitar la propagación del virus, desde esta semana los bares y restaurantes en Taipei solo podrán ofrecer alimentos para llevar o reparto a domicilio. Reportó desde China para el programa Coronavirus la Pandemia, Javier Triana. De esta manera llegamos al final de este programa especial de Coronavirus la Pandemia. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. ¡Feliz domingo! Esta es una carta para ustedes, para los que en estos momentos de miedo y crisis se sacrifican entregando todo lo que tienen. Ustedes, mujeres y hombres, que luchan para que exista un porvenir rebosante de esperanza. Ustedes, individuos perseverantes quienes mientras cumplen un trabajo ininterrumpido, cargamos en nuestras almas y en nuestras mentes. A ustedes les ofrecemos este mensaje, una declaración en la que ponemos cada fibra de nuestro corazón. Tengan nuestro apoyo y compromiso eterno. Abrácenlo como un testimonio a su esfuerzo y sacrificio. Guárdenlo como una palabra de aliento para cada momento difícil, para cada lágrima y gota de sudor derramada. La nuestra es una carta de gratitud. Gracias. Gracias eternas. Gracias por cada uno de tus días, enfermera, residente, médico, especialista, internista, doctor, doctora, a cada administrativo, personal de higiene y operativo. A todas y a todos, reconocemos y compartimos sus noches sin sueño y su valentía de oro. Sin ustedes, este mundo que ahora tiene miedo no encontraría razones para luchar. El amanecer ya viene. Mientras nos mantengamos juntos, siempre unidos, lograremos mantener la luz encendida en lo que dura la noche. Por su labor humanitaria y sacrificio personal, sabemos que este momento de crisis quedará atrás. En nombre del mañana que viene, nosotros decimos gracias.